trabajo individualista como frente a los gremios establecidos. Y con gremios establecidos me refiero a facultades, institutos, academias, etcétera, donde uno es miembro por azares del destino, por donde salió la plaza, por donde, etcétera. Una de las principales ventajas de los cuerpos académicos, y no me canso en enfatizar ese punto, es su carácter voluntario. Por fin nos podemos agregar con gente con la que nos gusta trabajar. No simplemente por pertenencia a una disciplina, no. Los cuerpos académicos los genero en función de problemáticas de investigación, de docencia, de vinculación, y a partir de ahí voy elaborando un programa común y a partir de ahí me presento a proyectos, etc. Creo que eso es una característica que deberíamos tener en cuenta. Los cuerpos académicos son procesos, no son entidades. Y como procesos uno puede cambiar. Nosotros hemos partido con un cuerpo académico muy generalista, que llamamos pretenciosamente estudios interculturales, y de ahí se han desprendido cuerpos académicos. Uno se ha dedicado más a estudios ambientales, otro se ha dedicado más a problemáticas específicas de la UB intercultural, etc. Y así es como un cuerpo madre del que van naciendo células de otros cuerpos que luego generan su propia vida. Entonces, en ese sentido, no piensen estas nuevas digamos, nuevos conceptos con cuerpos académicos, nuevamente, no lo piensen de forma estática, sino de forma dinámica como procesos que me ayudan a socializar la investigación y a profundizarla con mis colegas. Sé que en esta universidad hubo mucho desencanto con los cuerpos académicos cuando se publicaron las primeras evaluaciones de PROMED, cuando salieron los primeros resultados, y muchos cuerpos se quedaron fuera o se quedaron en un nivel muy bajo. Pero también tiene que ver con que los cuerpos, cuando se crearon, fue un ejercicio de arriba hacia abajo. Vinieron nuestros directores de área, ¿se acuerdan? Y nos dijeron, por favor, agrúpense en cuerpos, etc. Entonces, lo que ha pasado es que uno ha mezclado la realidad con el deseo. Porque nosotros nos hemos juntado, y lo digo en nuestro caso, de nuestro cuerpo, que ahora está en nivel consolidado, pero después de todo un proceso de cambios de nuevos miembros, otros se fueron, etc. Lo que habíamos confundido en nuestro caso es, digamos, la prospección con la retrospectiva. Nosotros nos juntamos para hacer investigación en el futuro juntos, y viene PROMEP y nos evalúa en cuanto a nuestro pasado. Claro que no habíamos publicado todavía juntos porque recién estamos comenzando, ¿no? Entonces, eso también es un problema, digamos, de cómo se conciben los cuerpos. La mejor manera es ir buscando a aquellos con los que ya estás trabajando, con los que ya tienes ciertas publicaciones o cierto trabajo, y a partir de ahí vas constituyendo nuevas redes y nuevos cuerpos. Como ustedes saben de la biografía del PROMEP y demás, estos son desde la burocracia oficial los puntos en los que deberíamos confluir. Y uno de los aspectos más importantes para nosotros, y Julieta mencionó algunos ejemplos, es este aspecto del proceso autoformativo. Para mí, participar en un cuerpo académico, lo que más me ha aportado, no son tanto los índices de revista de impacto y todo eso, sino el proceso de autoformación, ya no individual, Gunther va a un congreso y Gunther va a tomar un seminario con tal experto, etcétera, sino esa cuestión que se puede hacer en colectivo, tener un seminario semanal o mensual donde vamos mutuamente presentando resultados, de vez en cuando invitamos a alguien, ¿no? Todo eso creo que nos aporta muchísimo más a nosotros que lo que implica inversión de tiempo y esfuerzo, ¿no? Entonces, yo creo que no deberíamos desdeñar esto como trampolín, como punto de partida. Pero por supuesto los cuerpos académicos siguen siendo muy chiquitos en un mundo muy complejo. Por eso, a partir del cuerpo académico, el segundo paso importante es el generar redes. Aquí solo copié, la próxima por favor, aquí solo copié lo que en investigación educativa son redes ya establecidas. Nuevamente, solo como ejemplo, en sus campos de saber habrá redes muy parecidas. Todos nosotros, por nuestra formación, por nuestra práctica académica, docente, investigadora, ya estamos enredados de alguna forma. Pero esas redes a menudo no se visibilizan y menos aún se formalizan. PROMEP y todo eso nos obligan ahora a formalizar esas redes, pero aparte de formalizar lo que ya tenemos, nos da la oportunidad de expandir esas redes. Con las nuevas convocatorias que se han lanzado para cuerpos académicos, pero también para otras formas de trabajo colectivo, creo que es muy importante aprovechar al máximo estas redes académicas, sobre todo si trabajamos en contextos muy locales y regionales,
necesitamos el intercambio con otras regiones de características similares, donde en otras partes del Estado, del país o del mundo se están realizando este tipo de investigaciones. Y la ventaja es que con los nuevos medios y las TICs, etcétera, eso es mucho menos costoso que antes. Entonces, es importante pensar el propio quehacer investigador y docente en una especie de modelo multiniveles, donde partes de tu actividad individual personal te integras en un cuerpo académico y a partir de ahí generas redes de intercambio. Todavía en el ámbito, por ejemplo, de las licenciaturas y los posgrados, estas redes no se han aprovechado. Para la investigación creo que sí se están aprovechando, pero los posgrados siguen dependiendo de una entidad o a lo sumo de entidades de la UB, pero no tenemos muchos programas interinstitucionales. En licenciatura menos todavía, pero ni siquiera en posgrado. Pero nuevamente, ¿por qué compartimentalizar el saber y por qué localizarlo únicamente en una entidad? ¿Por qué no pensar en licenciaturas y en posgrados entre distintas instituciones que tienen confluencias con problemáticas muy parecidas en cada uno de sus ámbitos locales y regionales, ¿no? Entonces, esto es como para cuestionar nuestras formas de llevar a cabo la docencia y la investigación tradicionales y para transitar a modelos mixtos, modelos que incluyan partes no presenciales, partes virtuales en la propia docencia y en la propia investigación. Quisiera continuar ahora con algunos desafíos que veo a nivel metodológico, nuevamente desafíos generales para el quehacer investigador hoy en día en las regiones, pero claro, parto de algunos ejemplos de mi propio trabajo en la investigación educativa. El primer desafío es algo que primero Ulrich Beck, un sociólogo, y después, sobre todo, estudiosos de las migraciones, Glick y Wimmer, han llamado nacionalismo metodológico. Nacionalismo metodológico, la segunda por favor, la próxima por favor. Nacionalismo metodológico es un fenómeno muy raro de que seguimos pensando nuestras realidades como únicamente nacionales y partimos siempre de la percepción de la realidad como si fuera una caja de zapatos, un contenedor nacional. Y no percibimos lo que hay debajo del Estado-Nación, lo regional, lo local, y tampoco percibimos lo que hay encima, lo supranacional, lo transnacional. Necesitamos dar la vuelta, necesitamos tener una sensibilidad metodológica para darnos cuenta hasta qué punto esta mirada nacionalizante, podríamos decir, es una trampa en la percepción de la realidad. ¿Por qué? Porque los Estados-naciones existen, pero no solo existen ellos, existen distintos niveles, distintas dimensiones de realidad. Por supuesto que esto en ciencias sociales impacta mucho más que en otras ciencias, pero son como tradiciones nacionales que tenemos y que no cuestionamos. En el caso mexicano, y no hablo solo de la investigación educativa, es este fuerte centralismo. Lo que no venga de la SEP no es válido. El currículum nacional, los estándares nacional, la evaluación, etc. ¿No? Se comienza a cuestionar, por supuesto, pero tenemos que demostrar que la persistencia de este tipo de centralismo es empobrecedor para la investigación. Es un problema de la investigación. El vicerrector mencionaba las cifras que se dedican a la investigación en este país. Si juntamos las cifras que se dedican a la educación, México no está tan mal en cuanto a presupuesto global. Pero luego, ¿cómo se distribuye ese presupuesto? Hablo ahora en educación básica, es terrible y tiene que ver con ese centralismo, aparte de otros factores gremiales, etc. ¿Qué significa en concreto el nacionalismo metodológico? Aquí un ejemplo que no viene de México, a veces es menos doloroso hablar de lo propio, por eso tomo un caso de California. Esto me lo encontré en una autopista y siguen estando ahí, me comentaban, en una autopista en el sur de Estados Unidos. Aquí lo que hay detrás es una mezcla de nacionalismo y en el fondo una abierta discriminación. Por muy poco inglés que sepamos, nos damos cuenta que hay un problema de traducción. Este letrero, que está en todas las autopistas antes de llegar a la frontera, desde Estados Unidos por supuesto, me está diciendo a mí, angloparlante, que soy el conductor, que estoy en la autopista y que tengan cuidado con esos indocumentados. Y a la vez está diciéndole a toda persona hispanoparlante, estás haciendo algo prohibido, estás cruzando y además seguro que no es lo único prohibido cruzar una autopista, sino que seguro que tampoco tienes papeles, etcétera, etcétera. Entonces, lo que muestra este ejemplo, que detrás, a lo que me gusta llamar a nivel sintáctico o a nivel estructural, hay una percepción sesgada de la realidad, sesgada en este caso en términos de nacionalidad.
Entonces, nuevamente, lo que hace el nacionalismo metodológico es cerrarnos a percibir solo algunas cosas y no percibir la realidad en su complejidad.